Como ya lo leímos en el Evangelio según San Marcos, nos habla de la ocasión en que el Señor Jesucristo regresó a su tierra natal, o el lugar en donde Él había crecido. Y no es una historia ajena a muchos de nosotros, es una porción de la Escritura corta y específica. Dice que el Señor venía recorriendo muchas aldeas y había hecho muchos milagros, sanidades, liberaciones, había cautivado, vamos a llamarlo así, la atención de muchas personas a causa de la manera en la cual Él se conducía. Pero al llegar al lugar en donde Él era, a Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿verdad?, se encuentra con la dificultad que hoy en día se sigue presentando en las iglesias. Y es que no podía Él desarrollar su ministerio en ese lugar a causa de que la gente no creía en Jesús. ¿Y por qué causa no creía en Jesús? Porque ellos le conocían. Ellos le conocían y no lo veían como el Mesías. Ellos decían, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿No es este el carpintero? Y no está aquí su hermano Jacobo, Judas, Simón, y aún sus hermanas están con nosotros. Y Lucas describe que decían, ¿de dónde saca él tanta sabiduría? ¿Cómo puede él hablar tantas palabras si nosotros le conocemos? Y dice la Biblia que fue el lugar en donde Jesús no pudo hacer milagros. El lugar en donde Él nació, el lugar en donde Él, creció, ¿verdad? Más bien en Nazaret, fue el lugar en donde Dios no pudo poner en obra su ministerio, no porque tuviera limitantes el Señor, sino a causa de la incredulidad. Y entonces el milagro no se pudo ejecutar en la nación en donde era el Señor. Y es que verdaderamente Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, pero todo ello depende mucho de qué tanto nosotros podemos recibir eso del Señor. Y es que un milagro, hermanos, dice que es un hecho que no puede ser explicado por leyes naturales, sino que es un hecho donde interviene el poder de Dios. Y entonces dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Cosas sobrenaturales no pudieron ejecutarse ahí. ¿A causa de qué? De la incredulidad. A causa de que ellos dejaban de ver el poder que estaba sobre él porque veían la persona que era. Y tocamos este tema porque el día de ayer tuvimos la oportunidad algunos de ir a hablar de la palabra del Señor, de externar una oración o un clamor, quizá pequeño, quizá largo, para que la gente sanara. Y los que estuvimos ahí volvimos a tener la experiencia de ver qué tanta necesidad hay realmente de Dios. Y no tan solo de Dios, sino también del alimento. Y llegamos, éramos pocos hermanos, pero la multitud se empezó a formar, algunos solamente por alguna torta o un agua, pero había otros que buscaron un mejor alimento. Y platicaba yo con mi esposa que a pesar de que era la ocasión en que menos hermanos habíamos ido, pareciera que fue la ocasión en que oramos por más personas, porque más personas accedieron a la oración. Y entonces yo en mi persona, ¿verdad?, me preguntaba, o me decía, cómo la gente realmente se agolpaba por recibir algo. Y yo ponía en contraste la vida espiritual de la iglesia. Si en este lugar hoy estuviéramos repartiendo tortas, toda la gente de allá hubiera llenado las sillas vacías, porque las tortas no alcanzaron, porque ellos tenían la necesidad de comer, de beber y algunos pocos de recibir algo mejor. Y yo ponía en contraste esto porque decía, muchas veces Dios también se presenta en nuestras vidas y a veces yo mismo, un servidor, ustedes, no corremos para alcanzar algo, para poder recibir algo de Él.
es que si la iglesia de hoy en día pudiéramos tener o padecer la necesidad que la gente de afuera tiene terrenalmente en cosas espirituales, ocurrirían milagros, hermanos. Pero, ¿por qué causa no ocurren los milagros muchas veces en la iglesia? Porque no vemos el poder de Dios como pasó en Nazaret, sino vemos todas las otras cosas que Dios nos manda a no ver. Jesús quería hacer milagros ahí, pero no podía ejecutarlos. ¿Por qué? Porque la gente veía lo terrenal, lo de afuera. Y es algo que pasa en las iglesias. La gente de allá no me conocía. La gente no sabía quién era yo, pero estaba recibiendo la palabra que yo les daba. La otra gente no sabía quién era Juan, no sabía quién era Tadeo, no sabía quién era el hermano Noé, el hermano Abraham, no sabían quién era la hermana Silvia, Yolanda, no sabían quién eran, pero ellos estaban recibiendo algo que les estaba llegando a sus vidas, que a lo mejor dentro de la iglesia todos sabemos quién es Abraham, quién es Noé, quién es Juan, y entonces ya no podemos recibirlo. Y es en donde, ¿cómo puede ser que en la casa del Dios de milagros no puedan haber milagros en nuestras vidas? Y es porque dejamos de ver el poder de Dios por poner la mirada en el hombre, en el instrumento. Habitualmente, ¿verdad? Nuestro ministerio no puede ser ejecutado en nuestra casa porque nuestra esposa sabe cómo somos, si no oramos, si peleamos, y entonces por eso dice ahí que nadie puede ser profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque nosotros vemos o empezamos a ver a la persona olvidando el poder del Señor. Y me preguntaba, ¿quiénes fueron las personas que recibieron milagros? La Biblia está llena de milagros y vamos a tocar algunos de ellos. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver quiénes fueron las personas que pudieron recibir milagros. Lucas 18, le voy a dar lectura en el versículo 35 al 43. Lucas 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Ese hombre pudo recibir un milagro, algo sobrenatural. ¿A causa de qué, hermanos? De su fe. Él oyó que la multitud murmuraba y dijo: ¿qué es aquello que pasa? Y le dijeron: es que es un nazareno que está pasando. Y entonces dice que él clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, él no podía verle. Él había creído solamente en que él era el Mesías. Y clamaba, y dice que la gente le reprendía para hacerlo callar. Le decía: ¡hey, cállate! ¿Y qué hacía él? Más fuerte clamaba. Y decía: Hijo de David, ten misericordia. Y entonces Jesús se detiene y dice: tráigamelo. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, devuélveme la vista. El milagro se ejecuta a través de la fe. Algo que Dios pone en su palabra diciendo: hallaré fe en la tierra en mi regreso. Todos sabemos que Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tenemos obras pero no tenemos fe, nuestras obras son muertas. Es necesario que la fe venga acompañada con obras para que entonces nosotros podamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ser salvos por medio de la fe. Eso es lo que dice la palabra. La gente que puede
recibir un milagro es porque tiene fe, porque cree. Este ciego creyó y creyó sin ver. No esperó ver a Jesús de frente a él porque era ciego. A él le bastó, hermanos, con oír que el maestro estaba cerca, con oír que él estaba pasando para poder recibirlo. Vamos a leer Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, versículo 21, les voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: en el versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A pesar de todo, esa mujer no se rindió. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Biblia que esta mujer era de la región de Sidón, ¿verdad? Y era cananea. Y viene y le clama y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la Biblia dice que el Señor no le respondió. Y a pesar de que no le respondió, la Biblia dice que ella no se apartó, sino que siguió ahí, insistiendo. Y después dice que vino y se postró a su pie y dijo: Señor, socórreme. Y el Señor le dice: mira, hija, no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perrillos. La Biblia dice que ella no se enojó por la respuesta de Dios y se airó, dijo: Señor, no me quiere ayudar. No, ella dijo: Señor, sí, pero a unos perrillos comen de las migajas. Gloria a Dios, amén. Hermanos, su necesidad no la llevó a rendirse. Ella obtuvo su milagro por una sola razón: porque necesitaba la respuesta, y la respuesta era Jesús. Dice que su hija estaba enferma, su hija iba a morir, y dijo: Señor, ten misericordia. Cualquiera de nosotros hoy nos hubiéramos rendido, porque Dios no responde a mi oración. Y cuando responde, a lo mejor no es lo que yo quería escuchar. Esta mujer, primero Dios no le responde, después le dice: no te puedo dar lo que pides, pero aún así ella persiste, insiste, se esfuerza, se humilla ante los pies del maestro y dice: Señor, socórreme, te necesito. La necesidad que la iglesia tiene de Dios, a veces, hermanos, no la demostramos tan grande. Pensamos que los más necesitados son los de aquí afuera, sin ver la necesidad que tenemos los de aquí adentro. Le pusieron contraste. ¿Por qué? Porque es increíble que dentro de la casa del Señor también haya ciegos, leprosos, paralíticos, muertos, que no podamos ser sanos. Si Dios sanó multitudes, Dios resucitó muertos, la pregunta es: ¿por qué yo no puedo caminar en el camino del Señor? Porque me falta algo, o porque estoy viendo algo que no es Dios, porque no estoy dejando o percibiendo que yo puedo recibir un milagro, algo extraordinario que Dios puede hacer no tan solo en mi vida, sino en la vida de mis familiares. La Biblia lo describe fácil, y vamos a leer Juan 4. Vamos a poner algunos ejemplos, aunque los evangelios están llenos de ellos. A Juan 4, versículo 43. Aquí San Juan 4 habla después, ¿verdad? También está narrado lo de Marcos 6,
donde dice que no le querían al Señor, pero en el versículo 43 dice así. San Juan 4:43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Amén, hermanos. Este hombre recibió el milagro por una sola razón: porque creyó en la palabra de Dios. Dice que él escuchó que Dios estaba ahí y le dijo: Señor, desciende que mi hijo muere. Y el Señor le dijo: si no ves prodigios y señales, no creeréis. Dijo: Señor, mi hijo morirá. Y entonces el Señor dijo: tu hijo vive. Ese hombre fue a buscar a Jesús para que Jesús viniese, orase por su hijo y su hijo sanara. Mas sin embargo Jesús le dice: no, te vas a llevar nada más mi palabra, ve. Imagínense, hermanos, el trayecto de ese hombre que tuvo que haber caminado por el desierto pensando si su hijo sanó. Quiero pensar que ese padre de familia le dijo: hijo, voy a ir a traer al maestro que te va a sanar. Le dijo a su esposa: voy a traer a alguien que te sane. Y él salió con la intención de traerlo. Cuando llega el Señor le dice: ve, tu hijo sana. ¿Cómo pudo haber sido, hermanos, el trayecto de este personaje caminando de regreso a su casa? Él tuvo que ir caminando confiado en lo que Dios había dicho. ¿Cómo caminamos nosotros cuando Dios nos dice tantas promesas que nos ha dado, que vamos a hacer una iglesia de poder, que vamos a crecer, pero a lo mejor vemos asientos vacíos y me siento ya a lo mejor frío e indiferente? ¿Cómo caminamos nosotros? Si el Señor le dijo a este hombre: tu hijo vive, él le pudo haber dicho: Señor, muéstramelo, o espérate que me llame mi esposa o un mensajero y no te voy a dejar. No, él tuvo que confiar en la palabra, porque a través de la palabra los milagros vienen también a nuestras vidas. Cuando él llega, antes de entrar a su casa, sus siervos le alcanzan y dicen: tu hijo vive. Y él dijo: ¿a qué hora se empezó a mejorar? A las 7 de la noche la fiebre se le fue. Dice: y él entendió que fue la hora en que el Señor le dijo: tu hijo vivirá. El milagro se manifestaba ni siquiera en la persona que lo buscaba, sino en terceras personas. La mujer cananea recibió un milagro para su hija. Este personaje recibió un milagro para su hijo. La hija de Jairo recibió un milagro a través de Jairo. Jairo llegó y le dijo al maestro: ven que mi hija muere. Iba camino a él cuando la mujer del flujo de sangre le tocó, se entretuvo la historia y vienen a Jairo y dicen: Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y entonces, hermano, dice que cuando Jairo oye eso, antes de desanimarse, Jesús le dice: no temas, Jairo, que tu hija solo duerme. Los milagros ocurrían a través de personajes que habían depositado su fe en creerle a Dios. Y es que siempre hemos hablado de Daniel, de David, de Abraham, de hombres, hermanos,
¿verdad?, de renombre que la Biblia marca que le creían al Señor. Pero todos estos personajes en su mayoría no tienen nombre. Es el ciego, el leproso, el paralítico, la mujer cananea. Pero ¿saben qué? Recibieron un milagro. La Biblia no marca que el fariseo o que la iglesia recibía en mayor parte el milagro, sino eran las personas que estaban dispuestas a sentirlo, a recibirlo, a percibir el amor de Dios. Y es que, hermanos, no hay mejor historia en el Evangelio narrada que, ¿verdad?, el caminar de Jesús a través de sus 3 años. Hay otra parte de la Biblia que es en Marcos 2. Marcos 2, del 1 al 5, dice así: dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrió en el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otro milagro que recibió el paralítico a través de la fe de ¿quién? De unos amigos, de 4 personas que vieron. Pero dice la Biblia que ellos pudieron recibir su milagro porque buscaron la manera de estar cerca de Jesús, hermano. La multitud ya no los dejaba entrar, ya les estorbaban, pero ellos buscaron la manera de acercarse al Maestro. No hubo excusa. Cualquiera de nosotros pudo haber dicho: Señor, yo vine para recibir el milagro. Estaba lleno. O sea, Señor, yo sí vengo a la iglesia para servirte, pero está el hermano Juan. O sea, yo vengo, Señor, tú sabes que yo vengo. Señor, yo sí vengo a la iglesia, pero ya viste lo que me hizo Lili. O sea, yo vine. Señor, es que yo canto, pero es que los milagros se recibían a través de las personas que se enfocaban en Dios solamente. La excusa para ellos no recibir el milagro es la que muchos de nosotros ponemos. Señor, yo no me lleno en tu iglesia porque sabes que no me lleno por cómo toca. O yo no creo porque el hermano me duerme con lo que predica, Señor. Y es que no se basa en lo que somos, porque eso fue lo que le pasó a Nazaret. Ellos tenían al dador de la vida, al autor de todo, de la salvación, al creador del universo. ¿Y saben qué? No pudieron percibirlo ni recibir nada de él porque veían al carpintero, porque veían al hijo de José, porque decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Será que la oración de Juan me puede hacer algo? ¿Será que lo que me diga Juan pueda hacer algo en mi vida? ¿Qué es lo que diga Juan? Y por eso ponía el contraste. Porque ayer, hermano, yo experimenté algo que a lo mejor también ya lo había yo olvidado. Yo tuve empatía con una señora que cuando llegamos la vi recogiendo cartones y dije: pobre señora, no creo que se vaya a acostar ahí. Sí, empezó a sacar sus cartones y los puso. Y cuando nos vio dijo: nos tocó oración, dice. Recogió su cartón y se hizo para un lado. Y ahí se sentó. Y no es que no haya puesto atención en otras personas, sino que realmente con ella pude tener algo que a lo mejor nunca había experimentado. La vi el dolor de su hijo, oré por otra persona, vi cómo la gente se formaba, cómo los hermanos oraban por unos, oraban por otros, y ella oraba ahí solita. Ponía sus manos así, y yo cargando a mi hija, la veía. Se sentó, no se acercó quizá a pedir oración, no se acercó a pedir una torta, pero ella había orado y Dios en ese momento puso algo en mí que Dios se lo dio que nunca había yo experimentado. Sentí, le dije: señora, ¿cómo se llama? Y empecé a hablarle y me dijo: yo creo en Dios, que si me va a quitar a mi hijo, y pude
tener empatía con esa persona y le dije, ¿quiere una torta? Me dijo, no, hijo, dáselas a ellos. Dale a ellos, ustedes atiendan eso. Le dije, no, señora, a usted traemos también algo, le dije. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, hermanos, quiere que nosotros podamos ser la fuente de milagros, como lo fueron los 4 amigos, como lo fue Jairo para su hija, como lo fue la mujer cananea, como lo fueron cada uno de esos personajes que hoy nosotros a veces no podemos percibir dentro de la iglesia. Porque les voy a decir algo, a lo mejor yo vi la necesidad de esa persona y tuve empatía, pero a lo mejor mi hermano Elías tiene una necesidad que yo no puedo ver, y no puedo tener empatía también con él. Y es algo que a la iglesia le está faltando, el ver la necesidad no tan solo de afuera, sino la que hay dentro de nosotros, el milagro que tenemos que nosotros recibir, porque el milagro ocurre cuando nosotros tenemos fe de que Dios va a hacer algo. Si Dios abrió los mares, abrió los cielos, paró el sol, ¿qué puede no hacer en este lugar? Lázaro estaba muerto. Dice que ya apestaba porque tenía 4 días y le dice a su hermana, mueve la piedra. Dice, Señor, pero quiere. Le dice, ¿no te he dicho que si quieres verás? Y entonces cuando movió la piedra dijo, Lázaro, sal fuera. Y en instante Lázaro salió. Pudiéramos hablar de tantos milagros. Cuando la mujer le decía, Señor, si tan solo yo tocara el borde de tu manto, donde el ciego estaba en el estanque de Siloé y quería ser sano, y le decía, el Señor dice, ¿qué quieres? Pues quiero sanar, pero entre tanto que me arrastro. Y alguien mirando dice, toma tu lecho y levántate. El leproso, hermanos, se acercó a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. El Señor dijo, yo quiero ser limpio. Gloria a Dios. Aquel personaje que fue dijo, Señor, necesito que sanes, ¿verdad? Mi siervo, el Señor, voy a ir. Dijo, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y diga, hombre, no he hallado mejor fe que la tuya. Esos personajes son los que recibieron el milagro. ¿Por qué no podemos recibir hoy nosotros el milagro? Porque a lo mejor estamos siendo Nazaret, porque a lo mejor no hemos percibido algo tan grande que Dios ha depositado en nosotros, algo tan grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. La palabra dice en 1 Corintios 12:10 que nosotros tendríamos que hacer esto. 1 Corintios 12, en el versículo 10, dice la palabra: desde el 8. Cuando voy a leerle desde el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios ha puesto su Espíritu en hacer milagros. No es tan solo recibir el milagro, sino hacerlo. Pero ¿cómo vamos a hacer algo que a lo mejor no estamos recibiendo? Porque el milagro es tener una experiencia con Dios extraordinaria, algo fuera de lo normal, algo que la gente pueda decir es increíble, algo que tú puedas testificar con tu boca que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en tu vida? Desde que hoy abriste los ojos, hay gente que ya no los pudo abrir. Y la misericordia de Dios quiere que se manifieste principalmente en su casa. ¿Cuántos de nosotros, me decía yo,
hemos dejado de ver a Dios y estamos ciegos? ¿Cuántos somos los paralíticos que ya no queremos caminar? Porque traemos las cargas de la iglesia, de qué dirán los hermanos, de por qué está pasando esto. ¿Cuántos a lo mejor como Lázaro estamos muertos? Porque ya no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, me siento frío, me indiferente. ¿Cuántos a lo mejor por nuestra falla somos ese leproso? Todas las personas que la comunidad judía rechazaba son en las de Dios, manifestaba su amor y su poder. Y nosotros lo podemos ver allá. Veíamos al indigente, yo vi al hermano Abraham y el hermano Elías orando por alguien que estaba, ¿verdad?, viviendo como indigente y a lo mejor tenía problemas de alcoholismo. Pero ¿saben qué? Nos acercamos a ellos, ¿cómo puedo decirlo sin que suene feo? No de una manera como asco, sino dándoles diciendo, Dios te ama. Y yo lo pensaba ayer y decía, cuando alguien falla en la iglesia, no nos acercamos a él como al indigente, sino que hacemos, lo despreciamos. Y él también está a lo mejor sucio espiritualmente. Y decía yo, a lo mejor el jefe humano, como el hombre te ve y te acercas y lo abrazas a aquella persona en la calle y dices, qué bueno ese hermano. Pero, y la persona que está dentro de la iglesia, que aunque no esté mal vestido, a lo mejor su corazón está en esa condición, a lo mejor es el que ya no puede caminar y ha ido muchas veces enfermo y arrastrándose. ¿Por qué no podemos nosotros ejecutar el milagro en él? Porque la iglesia hoy, hermanos, sigue viendo al hombre. La iglesia hoy sigue viendo al género humano. Y en lugar de restaurarlo como Dios le dijo al leproso, yo quiero que te levantes, como Dios le dijo a Lázaro, vive, como Dios le dijo a la hija Talita Cumi, como le dijo al sordomudo, Efata, sean abiertos. Nosotros, en lugar de poder transmitir un milagro a ellos, como dice Corintios, que Dios nos ha puesto también para hacer milagros, a veces lo desechamos. La Biblia dice, ¿verdad?, en Hechos 19, que Pablo hacía muchos milagros extraordinarios, así dice. Que aún ponían, dice, a las personas los mantos o la ropa, ¿verdad?, de Pablo para que la gente sanara. Eran milagros inexplicables que Pablo podía ejecutar. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba en él. Y eso es lo que Dios, hermanos, necesita que nosotros podamos sentir. Esta señora, a la cual estuve platicando con ella, la señora Silvia, me decía, hijo, yo sé que Dios es amor. Yo sé que Dios es amor. Y te digo algo, en esta mochila yo traigo mi vida. Y era una señora que no era creyente, como nosotros a lo mejor, sino que tenía la necesidad, pero lo que tenía en su mente, hermanos, era la fe de que había alguien en los cielos que podía ayudarla. Y es que nosotros hemos visto gente del mundo amando a Dios a su manera, pero también vemos gente de la iglesia amando al mundo. Y era algo que captivó mi atención diciendo, ¿cómo hay tanta gente en las calles? No tan solo la señora Silvia, sino infinidad de personas que realmente aman a Dios. Y a lo mejor no han tenido la oportunidad que muchos tenemos, y lo que tenemos para amarle, para servirle, para que en nuestras manos, ¿verdad?, salga poder, para que en nuestra boca salga milagro, sanidad. Estamos amando al mundo. No podemos nosotros percibir el instrumento en el cual Dios nos ha, hermanos, convertido. Y es ahí donde volvemos a ver cómo nosotros por pequeñeces le damos la espalda al Señor. Cómo por cosas tan absurdas nos olvidamos de servirle. Cómo por cosas tan frágiles y vacías dejamos nuestro lugar vacío. ¿Saben que esas personas que están ahí afuera están en el seguro por una sola razón? Porque se están aferrando a vivir.
No tan solo ellos, sino sus familiares. Ellos se aferran a un milagro, a que salen de una enfermedad. La gente indigente está ahí con una sola necesidad: alimentarse. Y les decía yo, estas puertas de la iglesia o de muchas iglesias, que son la fuente proveedora de todas nuestras necesidades espirituales, a veces no se llenan. Hoy Dios nos puede ver como nosotros vimos a esa gente tan necesitada, que a veces, hermanos, no percibimos cada palabra, cada mensaje, cada exhortación a través de alguien, que no es solamente por hablar o por llenar el horario de un culto, sino porque Dios está transmitiendo algo a nuestras vidas que quiere hacer. Aleluya. Lo que Dios nos invita es a no desanimarnos como lo hacemos fácilmente. Saben que esa señora iba a estar ahí hasta el día lunes para esperar a ver si alcanzaba una cita para que su hijo, hermanos, pudiera sanar. Ni siquiera tenía la seguridad de que iba a alcanzar una cita, pero ¿saben qué? La necesitaba. No, ella no era de aquí, ella la necesitaba, porque su hijo, su estómago se cerraba y no le entraba ni el agua, y entonces le hacían una serie de estudios, pero ella tenía que esperar para ver si podía alcanzar. Nosotros no sabemos esperar en Dios. Nosotros nos desesperamos si vemos que las cosas no salen, si la iglesia no camina, si el hermano no me cree, si el hermano no me lleva, si nos desesperamos. ¿Por qué? Porque creemos que es la iglesia del hermano Jacob, del hermano Abraham, de Jorge, de Juan, de Mateo, de Pedro, de Noé. Pero no, Jesús lo dijo aquí. Él llevó a sus discípulos a Nazaret para llevar milagros, sanidad, para cambiar la mente. Mas, sin embargo, ellos no lo quisieron aceptar. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Podrán ser iglesias llenas, pero ¿cuántos realmente estamos siendo un factor o hacemos diferencia dentro del camino de Dios? ¿Cuántos podemos tener, les decía yo, ese ministerio o esos diversos dones que Corintios 12 nos dice, el hacer milagros, el interpretar, el llevar sanidad? Dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si le ven cosa mortífera, no les pasará nada, no les hará daño, dice la Biblia. Estas señales nos seguirán. ¿Cuánta gente realmente pudo sanar? A lo mejor saciamos el hambre de algunos con una torta, pero no es que ellos no importen. ¿Cuántas personas lograron ser tocadas por Dios ayer? Amén, gloria a Dios. Pudiéramos llevar 100 tortas y a lo mejor no vamos a mortificar, decir es que si hubiéramos traído 120 hubieran alcanzado, pero no hubieran alcanzado 120. Lo que Dios quiere decirnos es que vale más las 120 tortas del alma por la que usted, ¿verdad?, intercedió. ¿Saben por qué? Porque Dios le conoce. Si fuimos ayer a ese lugar, no fueron por las 60 tortas, sino por el varón que oró Abraham, por el varón que oró Elías, por el varón que oró Tadeo, por la mujer que oré yo, por esas personas que son parte de lo que leímos. Eran personas que dentro de la gran multitud lograban destellar la atención del Señor. ¿Por qué? Porque su necesidad era más allá que física, sino una necesidad espiritual, una necesidad que trae mucha gente en su corazón. Así que, hermanos, hoy hay mucho por qué interceder, hay mucho por qué recomponer nuestro camino, hay mucho por lo cual enfocarnos en el Señor, hay mucho por lo cual nosotros tenemos que empatizar, ¿verdad?, el creer, el servirle al Señor. Dejemos de mirar a las personas, inclusive dentro de la iglesia, minimizándolas, como los fariseos veían a la mujer adúltera que querían matarla, apedrearla, como la mujer, ¿verdad?, fue encontrada en un acto que no las agradaba, como el publicano que el fariseo humillaba por su condición, como el leproso que era despojado muchas veces de su familia o del lugar en donde estaba, como a veces callaban a los ciegos para que no molestaran al maestro, como la gente callaba a esa mujer para que ya no siguiera existiendo. A veces nosotros somos eso.
El punto es aquí, si nosotros somos la multitud que estorba, o estamos siendo los que buscan el milagro para alguien más. Porque si somos la multitud que estorba solamente, vamos caminando con la corriente de las iglesias. La Biblia dice que Zaqueo quería conocer al maestro, quería ver quién era Jesús, pero que era, la multitud le estorbaba y tuvo que subir también a cierto árbol. Nicodemo quería conocer al maestro y tuvo que ir de él de noche para esconderse, porque era intérprete de la ley y no sabía lo que quería Dios. Hay tantos milagros que si hoy los tocáramos todos no terminaríamos. Es más, la Biblia dice que no alcanzarían los libros de esta tierra. ¿Para qué? ¿Alguien lo ha leído? Para escribir todos los milagros que Dios hizo. No alcanzarían los libros de esta tierra. Y Corintios dice que Dios puso ese ministerio en nosotros, el hacer milagros. Ahora, preguntémonos. Quizá usted y yo, hermanos, nos estamos perdiendo ese milagro. ¿Cómo podemos creer en Jesús y seguir siendo ese Bartimeo? ¿Cómo puedo ser parte de una iglesia y seguir siendo quizás ese Lázaro que no puedo salir de ahí? Porque una iglesia no tan solo tiene que enseñar, sino que tiene que haber milagros para transformar vidas. Que el alcohólico pueda dejar eso, que el drogadicto pueda dejar aquello. Un personaje dentro de lo que nosotros trabajamos se llama Brian, le dicen la chuleta, así le dicen. Y venía platicando del viaje de Guadalajara y venía él hablando de que se droga y le dije, yo también lo hacía, y me dice, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo dejaste de drogarte? Me dice. Le dije, ¿quieres que te diga cómo? Me dice, sí. Dije, mi vida comenzó así. Una vez mis primos se enfermaron. Y cuando le empecé a platicar, me dice, ya no me digas eso porque a mí me da miedo. Dime quién es porque me da miedo. Y dije, no. Y otro personaje que venía ahí dice, yo también lo he visto. Dije, y así cambié mi vida, así empecé a dejar de hacer muchas cosas. Y empecé a hablarle de Dios, pero el punto es este. Que el milagro que Dios hizo en nuestra vida tiene que ser el factor para que alcance a hacer un milagro en la vida de alguien más. Pero si yo no permito que lo haga Dios en mi vida, no va a pasar más allá. ¿Saben cuánta gente creyó cuando el cojo, verdad, de la puerta del pórtico de Salomón caminó? Mucha gente creyó cuando Saulo de Tarso fue convertido y recibió un milagro en su vida. Y ahora todos creían. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor usted dice, hermano, bueno, está la iglesia, está el pastor, los pilares. Pero si Dios hace un milagro en usted y usted se deja, ¿verdad?, ejecutar el milagro en su vida, Dios va a tocar muchas almas. No tan solo las que usted va a ir a hablarle en un hospital, sino muchas almas que van a alcanzar a ver lo que Dios hizo. Ya no van a decir, él es el hijo del carpintero, o es el alcohólico, o es el borracho, no. Van a ver, hermanos, el poder del Dios que hace lo que no es, como si fuera. Así que hoy nosotros dejemos, ¿verdad?, a un lado las cosas que a veces nos turban la mente para servirle a Dios. Nos impiden. Les decía yo, la fe de la mujer fue inquebrantable. No importa que no le contestaban, no importa que no recibió, ella se enfocó en lo que necesitaba. ¿Verdad? Que el paralítico, no importa que le estorbaban, no había excusas, ellos buscaron acercarse a Dios. Este hombre no le importó no recibir el milagro, sino solamente una palabra de promesa para seguir caminando confiado y llegar hasta su casa. El milagro está al alcance de usted como de cualquier otra persona, si usted decide enfocar para ir a buscar. Si se enfoca en otra cosa, no recibirá nada. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor. Estos personajes, estos milagros, todo lo que sucedió aquí, hermanos,
solamente tuvo una razón para poder verse manifiesto. Que la mirada de estos personajes estuvo centralizada en Jesucristo de Nazaret, sin importar que los humillaran, sin importar que los criticaran, sin importar que los callaran, sin importar que los señalaran. Esos personajes, como la mujer, sabían que no estaban perdiendo nada, sino que lo estaban ganando todo. Así que hoy, hermano, usted puede estar frenado diciendo que si hago esto, si no lo hago, si me creen que va a pasar. Todo lo tiene Dios debajo de su control. No hay nada que se pueda salir debajo del control del Señor. Solamente nosotros tenemos que ser un instrumento dispuesto y arrepentido para decirle: Señor, heme aquí. Yo soy ese instrumento. Yo muchas veces dentro de esta historia he sido el leproso que le digo al Señor: límpiame de nuevo, Señor. Yo he sido aquel que muchas veces se cansa, porque siempre que quiero sanar pasa algo en mi vida, pero el Señor muchas veces me ha dicho: levántate. Yo he sido muchas veces ese Elías que se sienta en una cueva porque se siente solo, y el Señor dice: largo camino te resta. Hay muchas veces que yo he presentado lo que estos personajes vivieron, y por eso se los digo, porque hay veces cuando te sientes solo, pareciera que las cosas van mal, ves que vas saliendo de algo y viene algún problema, a lo mejor ves que los hermanos van menguando dentro de la iglesia y dicen: ¿qué pasa? Y es en esos momentos donde a veces tu fe se pone a prueba, pero tenemos que ser como ese varón, ¿verdad? Que camine confiado, porque Dios ya dio una promesa. Dios nos dio una promesa a usted, a mí, y Dios dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No tengamos por tardanza las promesas de Dios, sino que Dios, queriendo que nadie se pierda, por eso es que a veces la promesa no llega, porque Dios es el único que nos conoce. Dios sabe quién es Esther, quién es Gina, Dios sabe qué es lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, las veces en las cuales nos hemos equivocado. Pero como es un Dios lleno de amor, de misericordia, Dios te dice: quiero. Yo quiero que esta iglesia crezca, yo quiero que esta iglesia sea limpia, yo quiero que esta iglesia sea poderosa. Dios lo quiere. Porque la Biblia dice que Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para que todos sean salvos. Recibimos la condenación a través de la palabra. Cuando nosotros no la creemos, es cuando nosotros mismos nos estamos condenando. Pero dice que Dios ha venido para que ninguno se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Porque el reino de los cielos es para los arrepentidos, para aquellos que son conscientes de su necesidad y recurren ¿a quién? A Jesús. Esos milagros que leímos y muchos otros más que están en la Biblia, que no pudimos tocarlos, conocieron y expusieron en su corazón el error y la fuente del perdón y el milagro que podían recibir. Y esa es, hermanos, Jesús. Así que hoy no hay mayor experiencia que poder ser un instrumento de Dios, no tan solo fuera, sino dentro de la iglesia del Señor. Así que hoy usted quítese de todas esas cosas que venimos cargando. A veces esa amargura, a veces esa ansiedad, angustia, tristeza. Le dice la Biblia: venid amigos cargados. Todo lo que tú traigas, póselo en el Señor. Y deja de mirar al hombre, porque vas a ver un carpintero, el hijo del pastor. No es este el hijo del pastor que se equivocó, no es este el hijo de fulanito. No conozco yo a su hermano, porque eso es lo que pasa en las iglesias. Los hermanos se hablan porque dicen: que en esa iglesia está Juan, yo conozco a Juan que hizo esto. Pero en esta iglesia no está Juan, no está Jacob, en esta iglesia está el Señor. Y el Señor es el que sana, el que liberta, el que transforma, el que escoge de lo más vil y menospreciado para ser adorado. Así que hoy, hermano, hermana, como dice la palabra, hay que decirle al Señor: Señor, denme aquí, envíame a mí. Si yo tengo que ser el que voy, iré. Y tengamos empatía. Se lo digo de una manera muy sincera. Yo nunca había experimentado el sentir algo así. Mi esposa me conoce, ustedes me conocen. A veces soy muy frío, pareciera que pero Dios tiene algo que a veces nosotros no logramos discernir. Y como el Señor decía en el libro de Esther: a esta hora he llegado, a este momento no existe.
Así que para eso volvimos a nacer en Cristo, para ayudar a los hermanos. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana también yo quisiera que me ayudaran. Dice la palabra, con la misma vara que me diste, serás medido. Y como quieres que los hombres hagan contigo, hacer así tú con todos los hombres. Por eso cada vez que hagamos territorio comprometido, que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios los transforma, que se esfuercen, porque mañana que quizá yo esté en una situación así, también quiero escuchar eso. No de ustedes, de alguien. Porque la palabra lo dice. Nosotros tenemos que ser una fuente de gracia, una fuente de misericordia, una fuente de amor, una fuente de temor al Señor. Dice la palabra del Señor que el hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, porque ya no vive Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántas veces Dios demostró su misericordia? Hasta el día de hoy con mi vida lo sigue haciendo, con la tuya, la de cada uno de los que están en la lucha. Así que hoy, hermanos, todo lo que tenemos aquí no nos pertenece, sino que es del Señor. Y nos podemos estar perdiendo de un milagro a causa de que estamos dejando de ver al Dador de todas las cosas. Así que hoy esta es la oportunidad. A lo mejor somos ese cieguito que tiene que gritarle al Señor, clamarle y decirle, ten misericordia de mí. No me decía, sálvame Señor porque me lo merezco, porque voy a tu iglesia, porque esto no. Sino que le decían, Señor, ten misericordia. Porque la palabra de Dios dice así, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Porque esa mujer, a pesar de todo, le dice, Señor, socórreme. Señor, te necesito. Y hoy, hermanos, yo necesito tanto a Dios en mi vida como ustedes no se imaginan. Tú lo necesitas como a veces no logras discernir. Tú piensas que solamente la gente de allá afuera lo necesita, pero lo estamos necesitando nosotros. Porque no logramos amarnos como somos. Porque hablamos unos de otros. Porque nos mentimos unos a otros. Porque nos señalamos unos a otros, porque nos juzgamos unos a otros. Y la mayor necesidad está aquí, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque hoy, hermanos, pareciera que no me interesa alimentarme más de Dios, llenarme más de su presencia. Pareciera que no quiero estar más cerca de Él, sino que de lo contrario, me alejo. Yo si veo un error en el hombre, en lugar de acercarme a Dios para no verlo, me alejo de la iglesia para ya no ver el error del hombre. Pero ¿saben qué? El error del hombre lo vas a encontrar en una iglesia, en el trabajo, en otra iglesia, en tu casa, porque el hombre es imperfecto, dice la Biblia. Ciertamente no hay varón justo sobre la tierra que nunca peque, porque no hay ninguno bueno, sino solamente Dios, que nos está hablando para perfeccionarnos. Lo decía yo la prédica pasada hoy, todos nosotros estamos enfermos y ningún enfermo se rehúsa a buscar tratamiento, lo vimos ayer. Hay pilas esperando camillas, porque ellos quieren sanar, porque quieren un tratamiento. Esa señora se iba a quedar 2 días, ¿por qué? Porque quería que su hijo entrara nuevamente para que lo volvieran a canalizar y hacer estudios, porque querían sanar. Ellos estaban esperando la sanidad en su corazón. ¿Cuántos lugares hay vacíos aquí? Y a lo mejor hay más corazones vacíos que lugares, y nosotros poder ver. Y eso es lo que ya Dios no quiere dentro de su pueblo. Es lo que Dios ya no quiere, hermanos, dentro de su iglesia. Así que hoy, ¿qué está pasando en su vida? Solamente usted y yo lo sabe. Pero no hay ningún milagro que no se pueda comparar, ¿verdad?, con lo que usted está viviendo, en que Dios dio una respuesta de amor, de poder, de sanidad y de victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Hoy en esta hora te damos gracias porque sabemos que todos podemos recibir un milagro, no importando nuestra condición. Podemos ser leprosos, podemos ser esa mujer adúltera, podemos ser aquellos ciegos que estaban en situación de calle, podemos ser aquella mujer cananea que no era parte de un linaje judío, podemos ser, Señor,
el hijo del pastor, podemos ser el pilar, podemos ser el miembro que acaba de llegar. Nadie, Señor, nadie, Padre bendito, Señor, nadie de nosotros podemos quedarnos sin nuestro milagro, porque tú no ves la condición, sino ves la necesidad del hombre. Y hoy, así como hay tanta gente en la calle necesitada, hoy te necesitamos nosotros, porque se nos ha hecho tedioso seguir buscándote, porque ya no me puedo acercar a ti porque veo al hombre, ya no creo que tú te manifiestes, porque miro el vaso que usas. Es cierto que ya, Señor, está menguando el amor que tenía por ti en un principio. A veces, Señor, porque no estoy buscándote con sinceridad, porque mi fe se ha quebrantado a través del dolor, de las tribulaciones o de lo que mis ojos ven. Pero hoy queremos servirte, Señor. Hoy queremos ser, Padre bendito, Señor, aquel hombre que camine confiado a través de tu palabra. Una iglesia que se levante en poder, una iglesia que sea partícipe de la esencia, del amor que tú tienes para darle a los demás, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos equivocado. Se ha disipado el amor, la obligación, la disciplina en tu iglesia, Señor. Porque hemos olvidado servirte con libertad y a veces lo hacemos con pesar. Porque hemos dejado de buscarte, Señor, no por amor, sino a veces solo por necesidad, Señor. Pero hoy aquí estamos. Pocos o muchos estamos los que tú has dispuesto que hoy pudiéramos escuchar esta palabra. Y queremos que sea edificación para nuestras vidas, para no seguir siendo iguales, para cambiar, para poder tener empatía con las personas que no conocemos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te pido por los que no están. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor. Porque a veces nosotros somos la multitud que ha estorbado para que la gente no llegue a ti. Quizás sin saberlo yo, he sido el estorbo para otros, Señor. Quizás, Padre bendito, sin saberlo, he sido el tropiezo para muchos que ya no están, Padre. Pero hoy te pedimos, como aquellos que gritaban y clamaban, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ten misericordia y permítenos sentir tu presencia día a día, Señor, en nuestras vidas, en nuestro hogar, Señor. Aferrarnos a esas promesas, a reconocer nuestra condición delante de ti para poder recibir la llenura, Señor, en nuestro corazón. Gracias porque eres bueno, gracias por todo lo que nos das, gracias porque nos has puesto, Señor, el sentir de compartir, no tan solo lo que tú nos das, sino aún lo que no nos das con los demás, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Amén. Amén, hermanos.